osmolaridad. No es lo mismo que yo haga ejercicio o haga ciertas actividades que necesite mayor ingesta de agua. Ahí sí necesito compensar porque estoy aumentando mis pérdidas. Pero si no estoy aumentando mis pérdidas de líquido, no tengo por qué aumentar la ingesta de agua. El agua se va a mover rápidamente a través de la membrana celular, excepto durante unos minutos después de un cambio en uno de los compartimientos. Otro mecanismo por el que se puede afectar es porque las membranas celulares son casi completamente funcionables a uso absoluto. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones me pueden dar pérdidas anormales de volumen y de la osmolaridad plasmática. Hemos hablado de la glucosa, las soluciones de glucosa y otros tipos de soluciones que utilizamos para la nutrición, la gran mayoría por vía intravenosa, de la más usada es la solución glucosada. Existen otro tipo de soluciones de aminoácidos, soluciones de grasa homogenizada, pero son menos frecuentes. La infusión de la solución glucosada al 5% me va a reducir lo que es la osmolaridad de líquido extracelular en la deshidratación. Entonces, hay que tener cuidado con la reposición hídrica que hacemos también. Hemos dicho que perdemos o ganamos agua por un lado, pero también perdemos o ganamos solutos por otro. Los solutos ya hemos dicho que son los cationes y los aniones. Dentro de los cationes, los más importantes que tenemos para el equilibrio son el sodio y el potasio. La pérdida de sodio o el exceso de agua en el líquido extracelular provoca una hiponatremia. La hiponatremia es la disminución del sodio por debajo de 135 miliequivalentes por litro. Ya hemos dicho que el sodio normal va de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Entonces, un sodio por debajo de estos valores puede deberse o a la pérdida excesiva de sodio o al exceso de agua en el núcleo celular. ¿Qué suele causar la hiponatremia? Una deshidratación, que ya hemos visto, vómitos, diarrea, me causa una hiponatremia, una insuficiencia suprarrenal, también puede causar una hiponatremia, y la sobrehidratación, por ejemplo, como decíamos, la cleptomanía o el exceso de la hormona antidiurética por un tumor oncógeno o por un tumor hipoficial. Entonces le damos la hormona antidiurética, nos sobrehidratamos, no eliminamos la cantidad de líquido que ingerimos, entonces se produce una hiponatremia dilucional, se llama, porque tenemos mayor cantidad de agua de la que deberíamos de tener, entonces el soluto como que se pierde, entonces me da una hiponatremia dilucional. Por eso es que es importante determinar la osmolaridad plasmática cuando tenemos una hiponatremia, porque una de las causas puede ser el exceso de agua. ¿Cómo sabemos si es una hiponatremia real o una hiponatremia por exceso de agua? Porque si se dan cuenta, por lógica, el tratamiento va a ser distinto. En uno le tengo que meter agua y en el otro le tengo que sacar agua. Para eso me sirve la osmolaridad plasmática. Con la osmolaridad plasmática voy a saber si mi espacio intracelular está hipotónico, isotónico o hipertónico. Y ya van a ver ahí un cuadro muy bonito en medicina interna dedicado a las hiponatremias con las distintas osmolaridades plasmáticas. Cuando tengan una hiponatremia, automáticamente se mide la osmolaridad plasmática y ahí se va a dividir en
pasa más o menos lo mismo, pero lo contrario. Va a ser un exceso de sodio mayor a 145 miliequivalente o a una pérdida excesiva de agua. También se puede deber por deshidratación, pero en este caso la causa de deshidratación va a ser o por una diabetes insípida, que ya saben que tenemos mucha pérdida de agua, o por una sudoración excesiva, estado de hiperhidrosis, tumores que pueden producir hiperhidrosis también, el ejercicio, también puede haber una sobredeshidratación en la enfermedad de Cushing. Ya saben que el Cushing también por eso produce como ese edema, esta sensación de hinchazón, porque hay una pérdida excesiva de los agua. Aquí también necesitamos determinar lo que es la homogeneidad plasmática para ver si la hipernatremia es real o se debe a la falta de agua. Entonces, hay anomalías que van a regular lo que es el volumen corporal tanto en la hiponatremia como en la hipernatremia. Hemos dicho que hay diferentes causas, depende si hay un exceso o una disminución de lo que es el volumen, y depende de esto también vamos a poner el tratamiento. Siempre que corrijamos alguna alteración del sodio, por eso es que hay que tener mucho cuidado en hacer una corrección rápida. Hay fórmula para corregir lo que es el sodio dependiendo del volumen intracelular, del volumen de líquido que necesita la persona. ¿Por qué? Porque estamos viendo que si es una hiponatremia por un exceso de agua y nosotros le metemos más agua, ¿qué va a pasar en la célula? ¿Qué hemos dicho que va a pasar en la célula? Si le metemos más agua. Se dematiza. Se dematizan todas las células del cuerpo. ¿Cuáles son las células que nos preocuparían de meterle más agua y que no tienen un mecanismo rápido de regulación del líquido? El cerebro. Se puede producir un edema cerebral, que es una complicación y una iatrogenia que hacemos nosotros los médicos y no hacemos la corrección correcta. Lo contrario es en hipernatremia. En hipernatremia, si no metemos la suficiente cantidad de líquido, podemos producir también una deshidratación y las células del cerebro también se pueden deshidratar, porque el cerebro, el líquido cefalorraquídeo, no tiene una regulación tan rápida como la tiene el volumen sanguíneo. Entonces, tarda un poco más en su mecanismo de compensación de eliminar lo que es el líquido. Por eso tengan mucho cuidado cuando corrijan la deshidratación, no es meter la mayor cantidad de agua que uno se imagina, sin antes ver también cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está el cloro. Por eso cuando tengan a un paciente deshidratado o cuando vayan a hacer una corrección hídrica, pidan un ionograma, pidan sodio, potasio y cloro para ver cómo están esos iones. Si el medio está isotónico no va a tener muchos problemas, porque si se pasan de líquido, igual la célula lo va a compensar y lo va a eliminar. Pero si tienen más cantidad de soluto, menos cantidad de soluto, ahí sí el cerebro se puede sentir. Ahí hablamos de los edemas. Los edemas es el exceso de líquido en los tejidos. El edema se va a producir tanto intracelular como extracelular. ¿Cuál es el edema intracelular? ¿Por qué se puede producir? Se puede producir por tres causas. Ya hemos visto una, la hiponatremia, lo acabamos de ver. Otra, por la depresión de los sistemas metabólicos. Y otra causa es la falta de nutrición celular adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una disminución de oxígeno, por ejemplo, o una disminución de nutrientes, puede haber una depresión de los sistemas metabólicos y se puede producir un edema intracelular. Si se deprimen las bombas de las
membrana. Ya no va a haber un intercambio entre los iones dentro y fuera de la membrana. Entonces va a haber una irregularidad entre la salida del líquido y soluto dentro y fuera de la membrana, que nos puede llevar a un edema intracelular. Y los iones de sodio que no se han bombeado, hemos dicho que la hiponatremia no va a producir edema celular. Si las bombas de iones de sodio no están funcionando bien, entonces pueden producirme también lo que es un edema intracelular. ¿Qué me produce el edema extracelular? El edema extracelular me puede producir una fuga de líquido hacia el espacio intersticial por los capilares, y ya saben que los capilares sí son permeables a lo que es el líquido, que se puede producir por un aumento del coeficiente de filtración capilar, por un aumento de la presión hidrostática capilar o por una reducción de la presión hipoosmótica del plasma, que son las que regulan un poco el espacio intersticial por los capilares. Tenía una pregunta. Sí, sobre eso. La presión también se puede producir un edema extracelular por una función linfática. Hemos dicho que si los capilares no pueden regular lo que son los solutos, que hay moléculas como las proteínas, por ejemplo, que no me atraviesan los capilares, tengo que buscar una forma de que pasen a lo que es el flujo sanguíneo. Hemos dicho que esa forma es a través del tejido linfático, del sistema linfático. Si hay una obstrucción del sistema linfático y estas proteínas no pueden pasar, que también me van a arrastrar lo que es agua, se va a producir un edema extracelular, que este edema se lo conoce como linfedema. El linfedema es frecuente en algunas patologías, en algunas situaciones. Por ejemplo, en los tumores de mama van a ver a los pacientes que se les hace mastectomía, como se quita también los ganglios axilares de esa zona, toda la cadena axilar, se produce un linfedema de la extremidad superior de ese lado, de donde se ha sacado la mama. Van a ver que las pacientes suelen presentar un linfedema de todo lo que es el miembro superior. ¿A qué se debe esto? A que hemos sacado justamente toda la cadena linfática, toda la cadena ganglionar de ese lado, producimos una difusión linfática, entonces producimos un edema extracelular que se manifiesta como un linfedema. Y esto es la imposibilidad de extraer las proteínas plasmáticas que salen del intersticio. Saben que las proteínas dan un edema celular, por eso es que los riñones también pueden producir edema cuando no filtramos algunas proteínas. En resumen, las causas de edema extracelular se pueden deber por un aumento de la presión capilar o por una reducción de las proteínas plasmáticas. ¿Cómo aumenta la presión capilar? Puede haber una retención renal excesiva de sal y de agua, puede haber una presión venosa alta y una constricción venosa, y dentro de esta pueden haber una serie de causas que se las pongo en este color. Lo otro que hemos dicho que puede producir es la reducción de las proteínas plasmáticas. Esto se puede deber a la pérdida de proteínas en la orina. Aquí se puede deber por alguna patología renal o a nivel de lo que es el sistema urinario, o también por la pérdida de proteínas en las zonas desprovistas de piel, como en la quemadura. Por eso es que los pacientes quemados van a ver que tienen edema, por las pérdidas de proteínas plasmáticas que tienen. Ciertas heridas grandes, las úlceras, por ejemplo, también producen edema local por este mismo motivo. Y también se puede deber a una síntesis insuficiente de proteínas. Hay patologías
cual el organismo no sintetiza bien la proteína, o también por malnutrición, por un aporte insuficiente de proteína. Hay una reducción de lo que son las proteínas normales. Y otra causa puede ser el aumento de la permeabilidad capilar también en el nudillo. Pueden ser por reacciones inmunitarias, por toxinas, por infecciones bacterianas, por déficit de vitamina, por la isquemia, y aquí también entran lo que son las células. Otra causa del edema extracelular, hemos dicho que es el bloqueo del drenaje linfático, como les puse el ejemplo, en los cánceres. Hay infecciones que también pueden obstruir el sistema linfático y se acantonan en lo que son los ganglios. Muchos virus lo suelen hacer. Cirugía, a veces sin querer, en cierta cirugía, sacamos lo que es justamente la cadena ganglionar de alguna zona, de alguna región, y podemos producir lo que es el edema extracelular, o por la falta o anomalía congénita del paso linfático. Dentro de los edemas extracelulares más frecuentes y lo que más vemos en la práctica clínica son los causados por la insuficiencia cardíaca, los que están causados por una menor presión renal de sal y agua, o sea, por una patología renal, y los que están causados por una reducción de lo que son las proteínas, sobre todo en los pacientes con algún tipo de cáncer. Y en nuestro medio también por la malnutrición. La malnutrición en nuestro medio lamentablemente sigue siendo una causa de edema, sobre todo en los pacientes pediátricos. El famoso COSARCO, que ya no van a ver pediatría, que es un término que se utilizaba antiguamente, que es una deshidratación que tiene edema. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que normalmente impiden que haya este edema? Porque vamos a tener previamente a presentar el edema unos mecanismos fisiológicos que van a intentar evitar que se produzca este edema. Va a ser la baja de intensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial disminuye en su concentración, la capacidad del flujo linfático de aumentar su capacidad unas 10 a 50 veces, que lo vimos cuando hablamos del flujo linfático. Dijimos que según las necesidades del tejido, este puede aumentar lo que es su flujo para aumentar lo que es el flujo sanguíneo en ese tejido. La reducción de la concentración de las proteínas en el líquido intersticial también me van a impedir que haya que se produzca lo que es el edema. Hay otro tipo de edema, otro tipo de líquido que vemos también en la práctica clínica, que se van y se colocan en lo que son los espacios virtuales del cuerpo. ¿Dónde tenemos espacio virtual? El pulmón, el corazón, en el pulmón, en el corazón, en el peritoneo. Tenemos espacio virtual que ya sabemos que a veces, dependiendo de ciertas situaciones clínicas o ciertas patologías, estos espacios ya se hacen reales por la presencia de líquido en estos espacios virtuales. Entonces el líquido se intercambia entre los capilares y los espacios virtuales, y los vasos linfáticos van a drenar las proteínas hacia estos espacios. Aquí no se llaman edema. El líquido de los espacios virtuales se va a llamar derrame. Entonces, por eso cuando hay líquido en el pulmón, decimos que hay un derrame pleural. El líquido en el pericardio es un derrame pericárdico, y el líquido en el peritoneo, así, no me van a decir derrame peritoneo, se llama así, es el único que tiene la terminología. Y eso sería todo en cuanto a lo que son los líquidos extracelulares.
Sé que es mucha información,